En vivo y tenemos la presencia en nuestros estudios del ministro de Energía y presidente del INDE, el Instituto Nacional de Electrificación, Alberto Pimentel, a quien damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Hay un tema muy importante y es el que nos mueve a esta entrevista, ministro, porque el pueblo, los beneficiados con la tarifa social de por sí estaban enfocados a recibir un beneficio extra con esta crisis del COVID-19. ¿En qué consiste y cómo se ha ido desarrollando en estos últimos meses o semanas? Correcto. Como recordarán los guatemaltecos, en el mes de abril el Congreso de la República aprobó que el gobierno central hiciera una transferencia adicional al Instituto Nacional de Electrificación que nos permitiera ampliar el aporte a la tarifa social que el INDE viene dando desde el año 99, pero en este caso utilizar estos recursos adicionales para dar un beneficio adicional, es decir, para llegar a más gente. Eso significó que durante los meses de mayo a agosto, esto está por terminar el 31 de agosto, pues el INDE pudo ampliar el beneficio de la tarifa social o del aporte a la tarifa social a más de 13 millones de guatemaltecos, porque pues básicamente se recibió o fue recibido por todos aquellos que consumían de 1 a 300 kilovatios hora al mes. Como INDE nos sentimos muy satisfechos y muy contentos porque estos fondos que fueron puestos bajo nuestra administración pues fueron utilizados prácticamente en un 100%. ¿Cuánto significó eso en fondos, ministro? Fueron 630 millones de quetzales los que se autorizaron y se trasladaron al INDE. ¿Cómo le llegó a un hogar, por ejemplo, en particular, ministro? Pues el aporte está estructurado por rangos. Entonces hubo 4 rangos de 1 a 60. Ellos pagaban 40 centavos por kilovatio hora. De 61 a 125, que pagaban 70 centavos por kilovatio hora. De 126 a 200, donde el INDE cubrió 1.05. Perdón, la tarifa que pagó el usuario fue 1.05. Y de 201 a 300 el INDE cubrió el usuario pagó 1.12. Y siempre la diferencia con la tarifa fue cubierta por el INDE. Es decir, la tarifa está estructurada de forma tal que el INDE cubre la mayor parte del consumo si usted es de los usuarios de menor consumo. Es decir, le subsidiamos más a aquel que consume menos. Entiendo que hay una reciente disposición a lo que usted nos ha comentado de cuando empezó la epidemia y todo este tema del auxilio y la protección social, pero ¿qué es lo nuevo y lo reciente, ministro? Pues como dije antes, ese aporte extraordinario estaba pensado de ser temporal o para ser temporal. Ajá. Ese dinero pues ya fue ejecutado, ese es dinero que quedó en el bolsillo de los guatemaltecos. La decisión que tuvimos que tomar la semana pasada en el seno del Consejo Directivo del INDE es la de cómo se aplicaría el aporte a la tarifa social a partir del mes de septiembre. Y esto es importante, el aporte no va a terminar. Simplemente, pues la decisión, dado que se gastaron los fondos extraordinarios, era cómo regresamos a lo que ahora es la nueva normalidad. Ajá. Y la buena noticia para los guatemaltecos es que, entendiendo que todavía la crisis no está superada al 100%, entendiendo que todavía hay muchos guatemaltecos que lo están pasando mal, pues el INDE con sus propios recursos va a hacer un esfuerzo extraordinario y el aporte para el mes de septiembre quedó en 2 rangos de 1 a 60 y de 61 a 125. Esto es todavía más de 10 millones y medio de guatemaltecos y aquellos pues, que más lo necesitan, aquellos que son más pobres. ¿A través de qué empresa se ha podido canalizar este aporte y lo que vendrá en el mes de septiembre? El aporte a la tarifa social funciona como un descuento en la factura de consumo de los guatemaltecos. Entonces, básicamente, si usted es usuario de Empresa Eléctrica de Guatemala, o de Orsa, o de Deoxa, o de las empresas eléctricas municipales de Retaluleu, Playa Grande o Joyabaj, pues usted tiene derecho a ese beneficio. Y lo que usted encuentra es un descuento en su factura. Pero eso no significa que esa energía se deja de pagar, sino que es el INDE quien al cabo del mes pues paga esa porción de su factura en nombre suyo. ¿Y qué es lo que puede esperar la población del INDE en este orden de ideas y en su economía particular de estos más de 10 millones de hogares a los que usted hace mención? Bueno, lo primero de lo que estamos hablando ahorita es que este es un beneficio pues, que se va a extender por lo menos un mes más a la mayor parte de los guatemaltecos.
los usuarios que consumen entre 1 y 125 kilovatios hora son más del 70% de todos los guatemaltecos. Ahora, el INDE es mucho más que el aporte, y eso es algo que los guatemaltecos tienen que saber y recordar. ¿Qué vamos a continuar haciendo? Pues trabajando para que el INDE continúe generando energía a buenos precios en beneficio del mercado eléctrico nacional. Trabajando para que el INDE continúe siendo el transportista de electricidad más grande del país. En general, trabajando por fortalecer el INDE. Y algo que es muy importante, también el INDE continuará expandiendo la electrificación rural al resto del país, porque hoy por hoy, lastimosamente, hay más de 1,5 millones de guatemaltecos que todavía no tienen energía eléctrica, y hacia eso, pues, el INDE es el llamado a trabajar y estamos haciéndolo. El Instituto Nacional de Electrificación, estamos hablando precisamente de este ente que ha logrado pues canalizar estos fondos, pero muchas veces, muchos años anteriores, era noticia por las condiciones del invierno, porque la energía podría salir más cara derivado del precio de los combustibles. ¿Cómo ha sido este año para el tema del INDE y para fortalecerlo, ya que usted hablaba de este tema, ministro? Este ha sido un año levemente mejor que el año anterior en cuanto a lluvia. Recordemos que de las 10 plantas de generación del INDE, 9 son hidroeléctricas. Por tanto, el INDE sí resiente mucho cuando hay poca lluvia. Lamentablemente, pues este año la lluvia empezó un poco tarde, pero finalmente empezó. Eso significa que los caudales están en niveles cercanos a lo normal. No prevemos que vaya a haber apagones ni sobrecostos de la energía eléctrica en lo que resta del año. Eso es algo bueno para los guatemaltecos. Y en cuanto al precio de los combustibles y su afectación al precio de la energía, recordarle a los guatemaltecos que pues, de 5 o 6 años para acá, la participación de los motores que utilizan combustibles fósiles para generar energía es inferior al 1% de la oferta. Así que realmente, pues, en cuanto a energía eléctrica, somos inmunes bastante a los vaivenes del mercado de combustibles. ¿Y se prepara el mercado eléctrico guatemalteco para el futuro, de alguna manera, por esto que usted mencionaba de depender del invierno o de los combustibles que ya vemos que es en una menor escala? Por supuesto. La demanda por energía eléctrica es una demanda que crece a un ritmo natural de entre el 2 y el 3%. Y también, pues, las plantas de generación, pues todo lo hecho por el hombre, pues, tiene un estimado número de años que funciona. ¿Eso qué significa? Que constantemente o periódicamente, pues, el parque de generación de energía eléctrica tiene que irse renovando. Y precisamente en estos momentos, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, está preparando una licitación de alrededor de 330 megavatios, que será lanzada seguramente a finales de este año para ser adjudicadas a mediados del próximo año, pero eso es precisamente para promover la instauración en el país de nuevas plantas de generación eléctrica, y por supuesto ahí pues cabrán todas las tecnologías posibles. ¿Cómo está el tema, aunque pues, supongo que sería casi que para un programa aparte, pero de la interconexión con México y El Salvador, y no sé si lo tenemos con otro país? Sí, bueno, Guatemala tiene afortunadamente una interconexión eléctrica con México y está interconectado también con El Salvador y con Honduras. No tenemos una interconexión eléctrica con Belice, que sería nuestro cuarto pues, país vecino. Pero pues son interconexiones que están funcionando bien. Eso nos permite vender energía, y Guatemala es un exportador neto de energía, pero también comprar energía de estos otros mercados cuando los precios son atractivos. Eso al final favorece a todos los consumidores en Guatemala, porque podemos tener lo mejor de los dos mundos, la energía barata ya sea producida aquí o en un país vecino, y cuando tenemos pues sobreproducción, pues poder colocarla en los países vecinos. Ministro Alberto Pimentel, algo que usted desee agregar, sobre todo hoy que llega esta noticia a los consumidores y a los hogares que todavía están pues con complicaciones en su economía familiar. Recordarle a los guatemaltecos que tanto en el INDE como en el Ministerio de Energía y Minas estamos trabajando para el bienestar de la población. La decisión de ampliar el aporte un mes más con capital propio del INDE, si bien no alcanzará a los 13 millones, pues todavía será un beneficio a más de 10 millones, y eso es una prueba de que aún en los momentos donde la crisis todavía persiste, aunque ya estamos recuperándonos, pues todavía hay que hacer un esfuerzo adicional.
como el esfuerzo adicional que tenemos que hacer todos de cuidarnos y de no exponernos innecesariamente. Y una última pregunta, porque se me ocurre que muchos de nuestros televidentes estarán pensando sobre esa tarifa social que siempre existió, porque habrá quienes necesitan de ese acompañamiento más allá de la emergencia del estado de calamidad o del COVID-19. Correcto, la tarifa social permanece, es decir, la tarifa preferencial de los usuarios de entre 1 y 300 kilovatios hora permanece. El aporte, es decir, el subsidio a los usuarios que están en rango de tarifa social, pues también permanece, pero en el mes de septiembre beneficiará solo a aquellos que consumen entre 1 y 125 kilovatios hora al mes. Los que consumen entre 126 y 300 pagarán tarifa social, pero les corresponderá pagarla pues completa. A como estaban acostumbrados, digamos. A como están acostumbrados los últimos 4 meses. A como venía haciendo los últimos años, pues todavía este beneficio se está llevando a 500,000 personas, o sea, 500,000 hogares más de los que lo recibían en el mes de abril, por ejemplo. Ministro, muchísimas gracias por ayudarnos con estos temas que son importantes para la población, que mes a mes tiene que pagar ese recibo de la energía eléctrica y hoy que se hace pues un poco más difícil, que esperamos pues pase esta emergencia, pero pues ayudar siempre a los que lo necesitan, a estas familias, pues es una buena noticia y seguramente nos vamos a volver a encontrar para hablar de este y otros temas. Por supuesto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, el ministro de Energía y Minas, presidente del INDE, Alberto Pimentel, en esta interesante entrevista que esperamos haya sido para el beneficio de su información.